olvídate de la OTAN, olvídate de que Estados Unidos enviará tropas para protegerte, olvídate de todo, querido Zelensky. Pero eso sí, los recursos de Ucrania me pertenecen. Es el mensaje que llega por parte de Donald Trump y que tiene un aliciente interesantísimo. Con todas estas declaraciones potentes de parte del presidente de los Estados Unidos, Zelensky llegará a Washington el viernes, sí, con toda esta metralleta que ha sacado diplomática el líder de los Estados Unidos. Zelensky simple y llanamente decide visitar Washington cargando una cruz pesadísima, siendo vilipendiado por el mandatario gringo, y va a ser muy interesante esta reunión. Va a tener muchos elementos, va a prestarse para muchas cosas, y esto va a ser, por decirlo menos, histórico. Amigos, Zelensky ha caído, es evidente. La pregunta del millón es, ¿qué pasará luego de esta reunión del día viernes, que ya fue confirmada, por cierto, por Donald Trump? Lo acaba de confirmar Donald Trump. Una bienvenida nada grata para Zelensky, con las cosas que le acaba de decir a propósito de su llegada. Señores, esto es Prensa Alternativa y vamos a hablar de este tema que está picante por todos los ángulos correspondientes. Tenemos un invitado de lujo para hablar de esto, el señor Ariel Umpierres, historiador, analista internacional, quien dirige un canal extraordinario del cual también hablaremos durante esta conversación. Estamos con Ariel Umpierres. Querido Ariel, una bomba la que se viene este fin de semana en Washington. ¿Qué impresiones tienes sobre estos asuntos? ¿Qué tal, Enzo? Buenas tardes. Un saludo a los amigos y muy generosas siempre tus presentaciones sobre mí. Bueno, sí, efectivamente. Digamos que esta es una muerte anunciada, digamos. Todo esto estaba, digamos, no nos sorprende a ti, a mí, a los medios, nos sorprenden por la aceleración, pero no había otra opción. En todo caso, yo diré que hasta acá bastante poco humillante para Zelensky es todo esto, porque lo habitual, lo normal, y habrá que ver si esto efectivamente se concreta, es que el vencido se entregue en la casa o en el lugar que elija el vencedor. Es decir, allí fueron los altos mandos oficiales del ejército alemán en el momento de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y tuvieron que claudicar frente a los aliados y concretamente a los soviéticos en el caso de Berlín. En la Primera Guerra Mundial también, en aquel tren que tanto dolor simbólico significó, allí en Versalles también. Y por ahora Zelensky va a ver a un amigo, a su patrocinador, al sheriff del barrio, que es Estados Unidos. Evidentemente Zelensky se quiso hacer el guapo, el valiente, lo que pasa es que él consume sustancias raras que en algún momento lo llevan a envalentonarse y a decir yo no voy a entregar los minerales de mi país, los recursos naturales de mi país, cuando ya entregó lo más importante de su país y encima entregó a más de 1 millón de muertos en su país. O sea que hacerse el digno con algunas minas y algunas tierras que ya estaban en parte en manos, ya las había vendido o entregado a BlackRock y a los bancos internacionales mucho antes. O sea que quiso tener ahí un sobresalto de dignidad cuando no hay nadie más indigno que este señor. Claro, él es judío, entonces ellos siempre tienen doble cara. Primero muestran una, después muestran la otra. Depende como le convenga en el momento, ¿no es cierto? Siempre la duplicidad de esta gente es habitual y está permitida y alentada por el Talmud, que es su libro sagrado. O sea que esta gente nunca se puede saber si dicen blanco o negro, si lo que dicen es verdad o no es verdad. Siempre siempre están dispuestos a la mentira y al engaño. En todo caso, lo que le espera a Zelensky, bueno, es ir a Washington una vez más. Allí él dijo que no iba a entregar sus tierras. Allí Donald le dijo, el sheriff soy yo, el que manda aquí soy yo, y lo que ha quedado claramente demostrado, lo quedó demostrado también antes de ayer con Macron, ¿no? O la semana pasada, con el presidente de Francia, que llegó a la Casa Blanca en una limusina de los Estados Unidos. Habitualmente se lleva, si es una gran potencia, su propio vehículo, pero en fin, fue a verlo a Trump a la Casa Blanca y la limusina llegaba a la Casa Blanca y tuvo que tocar bocina, claxonar, porque no había nadie esperándolo.
y no es que estoy contando una historia, fue así. La limusina llegó, entró ahí al perrón de la Casa Blanca y habitualmente está el presidente esperando a un presidente. No había nadie. Tuvieron que tocar bocina, clan, clan, acá estoy, hey, que venga alguien. Y efectivamente salió una funcionaria de segundo, tercer rango a recibirlo a Macron, quien después también quiso hacer algún gesto de dignidad, corrigiéndolo, interrumpiéndolo a Donald Trump sobre el monto del dinero que habían enviado a Ucrania, que obviamente Donald Trump dijo, yo mandé mucho y estos señores, prácticamente fue lo que dijo, no mandaron nada y encima tienen resguardos de los empréstitos. Y yo no tengo nada. Macron entonces allí lo interrumpió, le dijo, no, mira, nosotros también. O sea, todo una payasada, porque por otro lado se reúnen en París a instancias de Macron, los líderes europeos, esos que tienen cero popularidad entre sus pueblos, si hoy se presentaran a elecciones, los sacan a patadas a todos, a él, a Pedro Sánchez, a Steinmeier. Bueno, a Scholz ya lo tiraron por una ventana, le ganó la ultraderecha, les ganaron todos. La derrota electoral más terrible en 120 años ha sufrido el Partido Socialdemócrata Alemán, en 120 años. La derrota absoluta. Steinmeier tiene la popularidad que no se anima a preguntar nada porque nunca un primer ministro en tan poco tiempo tuvo, sí, la Teresa, la otra que estuvo antes también, pero, y Macron, bueno, en fin, impopulares absolutamente entre sus pueblos, muy populares y muy queridos por la banca judía, sobre todo Rothschild, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, o sea, los bancos que responden a la colectividad, allí los adoran, los quieren. Bueno, a tal punto que el nuevo primer ministro de Alemania, este señor Merz, el que fue votado mayoritariamente, es un ex empleado de BlackRock, empleado en nómina, no es que asesoraba y alguna reunión, no, era el máximo representante del banco que extorsiona al planeta, que tiene al planeta agarrado por, ya sabes, ¿por dónde? Por aquí, al planeta entero. Este era el representante de BlackRock en Alemania, el señor Merz, durante 10 años y ahora ha ganado las elecciones. Bueno, Macron era de la banca Rothschild, ¿no? O sea que todo más o menos queda en una cofradía, una pequeña cofradía elitista, que nada tiene que ver con los intereses de los pueblos, que no les interesa nada el sufrimiento, las carencias, la pobreza de los pueblos. Lo único que les interesa es, increíblemente, seguir ganando más dinero. Digo increíblemente porque tienen tanto, son dueños del planeta, pero quieren más. Yo creo que están apostando a ver si Elon Musk lo lleva a Marte para hacer negocios con los marcianos, porque ya en el planeta no hay más dinero para ganar, porque BlackRock es dueño de todas las empresas del mundo, o parcial, o mayoritaria, o minoritariamente, pero está en todos los negocios, desde las gaseosas, los vehículos, las naves espaciales, los teléfonos, todo es de ellos. Entonces, y encima tienen a los presidentes que los tienen agarrados con un lazo, así como perritos caniches, y los llevan y les hacen decir cosas. Y allí va entonces el amigo Zelensky, que es un cadáver político, obviamente, odiado por su pueblo, por eso no llama a elecciones. Él no es un presidente. Ya en mayo del año pasado, hace casi un año, venció su mandato. Y sin embargo sigue diciendo que es el presidente. Es como que yo diga que soy presidente de la NASA. Mira, Enzo, tú y yo somos presidentes de la NASA, nos hemos autoproclamado. Bueno, sí, no tiene ningún valor, podremos decir cualquier cosa. En este caso, Zelensky no tiene ninguna autoridad institucional ni constitucional para seguir siendo presidente. Y es odiado por su pueblo, por eso hace un año que no llama a elecciones, porque sabe que ha traicionado a su pueblo, que ha mandado a morir a 1 millón de personas, que ha destrozado su país, que se ha entregado por dinero, que es el presidente más corrupto de la historia de allí de Ucrania, a tal punto que Trump dijo, les hemos mandado 3.000 millones o 10.000, él siempre la cifra es estrambótica, miles de millones de dólares. Y Zelensky le dice, bueno, mire, acá esa plata no llegó, no está. Y por otro lado, Trump dice, pero ¿cómo no llegó? Si acá está, yo tengo un certificado que dice que se le mandó. No, acá no llegó nada. O sea, estamos enfrente a una
uno se ríe por no llorar, a una calamidad de desfachatez, de desvergüenza, de insolencia, de falta de respeto a la inteligencia humana, porque mientras esto ocurre, en todos esos países se hacen recortes en la seguridad social, se recortan las pensiones, los sistemas de salud, los sistemas educativos, en las infraestructuras, y lo dicen sin problema, hay que recortar más. Ahora Trump mandó el presupuesto al Congreso de los Estados Unidos con grandes recortes. Sobre todo, ¿dónde se recorta? Siempre, no hay que ser muy genio. Recortan en pensiones, sanidad, salud, educación, vivienda para los pobres. Y a su vez, el amigo Trump acaba de decir que va a dar, lo digo como paso porque lo leí hoy por la mañana, lo escuché y me pareció, va a dar una visa Gold a todos aquellos que se quieran ir a vivir a los Estados Unidos, que puedan invertir, les va a dar una visa, una tarjeta, no la Green sí, pero Gold, y va a ser aquellos que inviertan $5 millones. O sea que todos los mafiosos, gángsteres, corruptos y millonarios del mundo que quieran tenerla, porque sería el primer paso para la nacionalidad norteamericana. O sea, lo que queda demostrado que con dinero en este mundo se puede llegar a cualquier lado, lo que siempre supimos desde ya, pero esto es la desvergüenza mayor. En todo caso, para concluir tu pregunta, allí va Zelensky, que se hizo el guapo, pero el guapo vino el grandote del sheriff del barrio y le dijo, no, mira, esto es así como digo yo. Y bueno, ella iba a decir que sí, ya dijo Zelensky hoy por la mañana, que está casi cerrado el acuerdo, que él va a entregar las minas, bueno, que va a ver si todas las minas o algunas o en qué condiciones, y que va a firmar el acuerdo. Lo que busca Zelensky es su supervivencia física, la suya, de su familia, y por el lado de su familia ya están todos en Israel, recordemos que ellos son judíos, están todos en Israel. Allí ese es un santuario intocable para violadores, asesinos, pedófilos, todo aquel que sea judío pero que cometa estos delitos en cualquier parte del mundo, se va a Israel, se esconde y allí es cuidadosamente protegido. Y no lo digo yo, lo dijo el Jerusalem Post, el diario de allí de Israel, que sacó un titular hace un par de semanas diciendo pedófilos del mundo se esconden en Israel. En fin, este es el escenario descarado y descarnado, mi querido Enzo. Terrible, por cualquier ángulo. Y bueno, uno pensaría que la situación está por resolverse y aparecen otras interrogantes, porque también un tema puntual, Ariel, que también queda en la nebulosa, es qué va a pasar con Odessa, ¿no? Que es otra gran interrogante que muchos se hacen, porque obviamente desde Rusia hay un espíritu de fuerza, espíritu de cuerpo también, y que puntualmente dicen, oye, históricamente Odessa nos pertenece y tendríamos que recuperarla. Es un llamado de un sector muy, muy fuerte de Rusia, pero la interrogante es, cuando hablaron en su momento desde París, desde Londres, sobre la posibilidad de enviar tropas, lo estarán contemplando por el lado de Odessa, que me parece es la situación que aún sigue siendo incierta, ¿no? De hecho, se ha reportado que en el Mar Negro hay una actividad importantísima por parte de la OTAN. Entonces, esa es la cuestión, que creo yo será quizás, no sé si tú lo ves así, Ariel, pero el tema donde tendrá que manejarse con mucha muñeca estos acuerdos que puedan digamos, cristalizarse, ¿no? La situación de Odessa, que es para muchos la gran controversia en este conflicto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una reclamación de Rusia y, por supuesto, Zelensky habla de la posibilidad de que puedan formar parte de la OTAN en un futuro y si no lo pueden hacer así, formar ellos su propia OTAN. Pero ahora mismo, Odessa es el asunto que aún no está resuelto. Ariel, ¿tú cómo lo ves este hecho, no? Se va a tener que hablar bastante al respecto. Se resolverá por la fuerza. En fin, hay muchas cuestiones ahí que quedan todavía pendientes, Ariel. Sí, lo que está en el fondo de todo esto es qué quiere Rusia. Al inicio de todo esto, hace 3 años, Rusia no quería
anexar los 4 oblasts de allí de Donbass. No los quería, no los necesitaba. Es un país enorme, inmenso, rico, despoblado. Estoy hablando de la Federación Rusa. ¿Para qué quiere eso? Que además es una zona de conflicto, tiene riquezas, tiene buenas tierras, tiene minas. Rusia también las tiene. Y es una zona de conflicto, una zona complicada, con población. En el caso de Donbass, no, porque es población prorrusa. El tema es hasta dónde quiere llegar, hasta dónde, qué es lo que quiere reclamar a Rusia de ahora en más. Obviamente esas 4 provincias ya son, más Crimea, son parte de la Federación Rusa, eso no hay duda. El tema es si va a ir hasta Kiev o no. Y no lo digo militarmente, porque militarmente lo puede hacer, y esto es la evolución, por lo que dicen los expertos que saben de esto de verdad y que hablan con información cierta. Está ganando la guerra está ganada, todos los días avanza en poblados nuevos, en regiones nuevas, se le abre esa gran planicie que conduce justamente más allá del Dnieper, que conduce a Kiev. No hay resistencia real, no va a haber resistencia. Y una vez que todo esto se caiga como castillo de naipes, y estoy hablando del ejército ucraniano, Odessa también va a quedar a disposición. Yo creo, me inclino a pensar que Rusia, vuelvo para atrás y ahora vuelvo a la conclusión. Putin no reina solo. Esa cosa, esa idea de que Putin es el que se levanta y hace lo que quiere, no es así. Tiene dentro de Ucrania la población prorrusa, lo está criticando muy duro, pero muy duro, muy duro, diciendo que llegó tarde, que hizo poco, que no lo hizo con la contundencia suficiente. Por ejemplo, le dicen, usted debería haber aniquilado, arrasado Kiev hace por lo menos 2 años. Tiene los armas, los misiles hipersónicos, tiene los recursos para hacer. Aplaste a esa población, a esa ciudad y a esa población. No los queremos más. Poco extremista, y lo mismo le están diciendo algunos sectores importantes dentro de Rusia, representados, si quieres, por el Partido Comunista, que es importante, no es que es como en el Occidente, que ha dejado de existir. Allí es un sector muy importante de la población que piensa que hay que aniquilar definitivamente, borrar del mapa a Ucrania, es decir, a los nazis, a todos esos que están allí. Y por otro lado, hay un sector importante también que simpatizan con Occidente, que quieren hacer buena letra con Occidente, que no quieren, digamos, hacer desprestigiarse más frente a Occidente, lo cual, a mi juicio, es una necedad, porque ya más desprestigio que el de los rusos en Occidente no puede haber, pero que quieren que la cosa vaya con paños fríos. En esa perspectiva está Putin. Él sigue siendo un atlantista. Yo sé que esto ofende a mucha gente, ofende a muchos analistas que siguen creyendo que los BRICS y que los chinos y que están decididos a cambiar el orden mundial. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo creo que ellos todavía están con expectativas de hacer bien las cosas, hacer buena letra con Occidente, de lo que me dijeron, y estoy dando la versión que incluso me dan gente desde Washington, no la oposición dentro de Rusia, que en esa conversación Putin dijo, la conversación telefónica, que espera el levantamiento de las sanciones, claro, pero no es lo que lo urge, no lo urge porque ya ha podido responder a esas sanciones desde el punto de vista de organización industrial, productiva y demás, pero sí es que está dispuesto a que si lo reintegran al sistema de SWIFT, dejar de lado esa idea peregrina de una moneda BRICS. Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? Que mucha gente se va a enojar, va a decir que estoy equivocado, pero hablan desde la subjetividad y desde las expectativas, no desde la realidad. No hay que cifrar, a mi juicio, esperanzas excesivas en que desde China y Rusia va a venir una salvación, hasta el punto que el apoyo a Cuba, manifiesto, se da ahora. El otro día vi en grandes titulares que Rusia y China rompen el bloqueo de Cuba, pero hace 70 años que está el bloqueo de Cuba. Es cierto que han ayudado, es cierto, pero a cuentagotas, a cuentagotas. Mira cómo está Cuba, basta con ir a Cuba para saber que no la han ayudado lo suficiente, o por lo menos no como debería haberse esperado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso de lo que pueda venir con Odessa, yo creo que
Sí, van a buscar algunos espacios, algún colchón de salvaguarda, desde el punto de vista territorial, quiero decir, para que no se les vuelva a recrear un poderoso ejército dentro de Ucrania. Hablan de 50, 100.000 soldados, que sería lo que le permitirían, que no adhiera a la OTAN, obviamente. Ahora, yo creo que se han equivocado profundamente los rusos, creo que Putin, por decirlo de alguna manera, se ha equivocado profundamente, que con los anglosionistas no se habla desde la mesura y desde la cordura. Ellos entienden solamente la fuerza. Y ellos respetan al que es fuerte. El caso de Trump es clarísimo. Respeta a los poderosos, a los fuertes, a los poronga, como dicen en Argentina. Y en el caso de Rusia ha demostrado mucha templanza, mucha mesura. Está bien, es una guerra de desgaste y todo eso que se dice, pero esta guerra debería haber terminado hace... No pudo terminar en el momento de allí, en marzo del 2022, con los acuerdos que prácticamente estaban cerrados, el acuerdo de paz, después vinieron los ingleses, pero no tendría que haber durado más de 6 u 8 meses más. Tendría que haberlos liquidado, y no estoy hablando de algo cruel, ni mucho menos, pero las guerras se ganan. En la geopolítica mundial se respeta solamente a los poderosos, a los que muestran poder. Aquel que muestra mesura, cordura, raciocinio, en Occidente te lo destruyen el New York Times, Le Monde, El País, con artículos tendenciosos, la CNN, y finalmente te hacen quedar como lo que han hecho quedar a Rusia, que no ha ganado la guerra. ¿Cuánta gente todavía te sigue diciendo? Si son débiles los rusos, no pueden ganarle a Ucrania, no, la economía está quebrada, Putin no tiene poder. Un error garrafal, a mi juicio. Pero como no tengo compromiso con nadie y tampoco busco desafiar a nadie, hablo con lo que pienso, no, y analizo, no comento las noticias, las analizo, tú lo sabes, Enzo, querido. Es tal cual. Y obviamente hay muchas contradicciones, ¿no, Ariel? Porque, a ver, otro tema también del que se habló mucho es sobre el lugar donde se realizó esta primera reunión entre las delegaciones de Estados Unidos y Rusia, ocurre en Riyadh, en Arabia Saudita, y para muchos esto era como un mensaje implícito hacia otros actores importantes, entre comillas neutrales, como es el caso de Turquía, la Turquía de Erdogan, y había una mirada por parte de muchos analistas rusos sobre un mensaje dirigido a Erdogan de venganza, entre comillas, de que Rusia pondría en su lugar al mandatario turco por lo ocurrido en Siria. Sin embargo, sorprendió que el propio Sergei Lavrov anunció también hace minutos que la próxima reunión que se va a desarrollar entre ambas delegaciones va a ser en Estambul. Entonces, ha sido sorpresivo porque, claro, uno pensaría que a partir de lo ocurrido en Siria se iba a dar un distanciamiento, pero no, se va a desarrollar una reunión en Estambul en la que se conversarán seguramente más detalles sobre los posibles acuerdos que puedan tener tanto Estados Unidos como Rusia, todo en el plano diplomático. Hasta este punto incluso se habla de que el tema Ucrania es la cola dentro de los diversos temas que se analizan entre ambas naciones, entre ambas potencias. Pero esta es una situación llamativa, Ariel, ¿no? Porque claro, se habló de Erdogan, se habló de los rusos tratando de alejarlo de este escenario, cuando obviamente hay un espíritu por parte de Turquía de tratar de ser un mediador o quedar como un mediador, algo histórico por donde se le ve, al menos en esta coyuntura. Y bueno, se va a desarrollar esta reunión en Estambul, que trae mucha cola, ¿no? Hay muchos que hablan de que se ve como una decisión poco fuerte por parte de los rusos haber aceptado que esta reunión se lleve a cabo en Estambul. ¿Qué impresiones tú tienes sobre esto, Ariel? Esta próxima reunión que se va a llevar a cabo entre ambas delegaciones, precisamente en Estambul, ¿no? Lo propuso el Departamento de Estado y lo aceptó Rusia. Eh, Todo el mundo desconfía de Erdogan, de Erdogan y de los turcos desde hace casi 100 años, desde el Imperio Otomano. Y en el caso de Erdogan, él jugó a 2 puntas, a 3 puntas todo el tiempo. Recordemos que además, dato no menor, Turquía forma parte de la OTAN, es decir, es una de las fuerzas beligerantes.
Ha coqueteado con Ucrania, con Zelensky, en un momento envió armas, después se retractó. Eh, lo que pasa con Turquía es lo mismo, yo lo asimilo a lo que pasa con Polonia. Fueron potencias en el Imperio Otomano, el Imperio Polaco, en fin, en un momento allí, y todavía tienen ínfulas de creer que son aquello. Es como Francia, te dicen, no, nosotros somos. Bueno, París es una ciudad bonita y tiene castillos muy bonitos, pero no es París de hace 100 años, gran potencia colonial. Tampoco lo es Londres. Entonces esta gente todavía tiene ínfulas y como tiene ínfulas, molesta. Molesta porque toma acciones o iniciativas que, que tienden a confundir o a complicar las cosas. Y no me refiero ahora a esto, sino a todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Por ejemplo, con Israel, que no quiero Israel, que es un estado genocida, pero se entrenan allí los activos del Mossad y les vende armas o les compra armas. O sea, juegan a todas las puntas porque quieren tener un protagonismo. Y en realidad yo creo que las grandes potencias, no solamente deberían, diría, desconocer ese juego, sino ponerlos en su lugar. Yo me parece equivocado hacer una reunión allí en Istambul. Primero porque ya además fracasaron los acuerdos anteriores. No fue culpa de los turcos. En parte sí, porque ellos deberían haber sido como mediadores. Cuando vino Johnson, el británico, a decirle a Zelensky que no, ellos deberían haber actuado con más firmeza, como mediador, diciendo, mire, un momento, acá hay dos partes en conflicto, Rusia y Ucrania, yo soy el mediador, garantizo que estas negociaciones lleguen a buen puerto, no puede venir un tercero, Johnson, a decirle a Ucrania que siga la guerra, que fue lo que hizo. O sea, su capacidad de mediador y de autoridad eh, es bastante menguada, que en algún momento desde ya tuvo Ginebra o Suiza en su momento como espacio de mediación a lo largo de muchos años y donde tenía autoridad, o sea, no permitía, Turquía permitió este descalabro de una negociación que estaba cerrada. Es parte del problema, porque busca su interés, no el fin de la guerra o lo que pueda suceder con la guerra, busca su interés, a ver cómo quedan ellos. Y Turquía no dejará de ser lo que es, no va a ser una gran potencia, no van a recrear el Imperio Otomano, como tampoco lo va a hacer Polonia recreando el Imperio Polaco de hace 300 años. No va a ocurrir. Entonces, pero molestan. Vuelvo a esto. Yo creo que los rusos, por lo que me dijeron a mí, supongo que debe ser así, no están muy apurados por terminar la guerra. Quieren terminarla, de ya hay mucho desgaste, ¿eh? Pero quieren más que nada recomponer la relación con los Estados Unidos. Por eso es que de los BRICS ya no se habla más. No se habla más. Hay reunión de los BRICS hace dentro de poco acá en Brasil. No se habla más. De la moneda de los BRICS ya no se habla más. De lo que se habló en la conversación entre Trump y Putin fue reconstituir las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. No quiere decir eso, porque se lo dejaron claro, que van a romper las relaciones con China. Al contrario, eso está muy sólido, muy consolidado. Yo creo que vamos a una repartición del mundo entre tres o cuatro grandes, un Yalta nuevamente, Rusia, China y los Estados Unidos, habrá que ver con la India qué pasa, eh, y cada uno llevará lo que tiene atrás en cuanto a otros países, zonas de influencia, poder económico, poder militar, etcétera. Y esa es la inteligencia que ha demostrado en este caso, más que inteligencia, adaptabilidad, los Estados Unidos. Trump dijo, bueno, este hombre es el que ganó la guerra, es poderoso, lo dijo Marco Rubio, no podemos desconocer que Rusia es la primera potencia nuclear del mundo, tenemos que hablar con ellos, dijo, rompe los ojos. Entonces, esa capacidad de adaptación que tienen los Estados Unidos los hace extremadamente peligrosos, porque ya sabemos que son piratas, entonces van a engañar, a tratar de sacar su ventaja, y donde los rusos, yo no lo sé, yo tengo amigos muy queridos, escucho a los rusos, escucho a Lavrov, leo, me comentan cosas, tengo amigos allí en Rusia. Yo
obviamente que yo no soy nadie para darle consejos a Putin, pero me parece que no es por acá la cosa. En fin, pero debo estar equivocado, seguramente, querido Enzo. Vamos a ver, porque si hay algo que yo recuerdo mucho, Ariel, que tú mencionas, es que esto no se trata de un partido de fútbol donde le hacemos barra a uno u otro equipo y se están enfrentando en el campo. Hay intereses de por medio que hace que muchas cosas se vuelvan a equilibrar, y eso nos habla de la importancia de que América Latina, la patria grande, lo entienda también, lo entienda. Es Exactamente. fundamental, fundamental. Por eso el J siempre y tú y toda la gente de prensa alternativa reivindican tanto lo de la patria grande. Y yo creo que tienen razón. Tienen razón, el J y tú y los chicos, sí, bueno, todo el equipo de prensa alternativa y quienes colaboran con ustedes insisten en eso. La patria grande, en América Latina tenemos muchas ventajas diferenciadoras del resto del planeta que nuestras oligarquías entreguistas, estas oligarquías criollas, racistas, antidemocráticas, nos frenan, pero somos un continente unido. Mira Europa, son 27 países con 27 idiomas, 27 culturas, siglos, milenios de guerras entre ellos, se desconfían y se odian entre todos, los franceses con los alemanes, con los suecos, a los españoles y a los portugueses los desprecian, a los griegos ni los tienen en cuenta, los polacos son unos racistas, y en cambio en América Latina somos una unidad. ¿Qué nos separa? Tú estás en Perú y yo estoy en Argentina. No nos separa casi nada. Bueno, ustedes comen un poco más picante que nosotros y bueno, y Argentina somos mejores en el fútbol, pero bueno, son detalles, son detalles, pero el resto es toda unidad, venimos de una misma cultura, de una misma esencia. No lo sé, no lo sé. Yo creo que somos la esperanza del planeta, América Latina, querido Enzo. Así es, Ariel, son palabras impresionantes, hermosas. Lo último, sí, mencionar que ayer Alianza Lima eliminó a Boca Juniors de Libertadores. Sí, pero Eso yo del no fútbol, soy de Boca. eso del fútbol lo podemos poner como un interrogante. Sí, eso se puede arreglar. Perfecto. Oye, Ariel, hemos disfrutado esta conversación como siempre, y obviamente, lo dije al inicio del programa, esto forma parte de... Queremos que nos cuentes, querido Ariel, sobre tu canal, porque entiendo, está creciendo de manera impresionante, Bárbara, y para nosotros es un lujo poder anunciarlo aquí en Prensa Alternativa. Por favor, háblanos de esto. Sí, el canal está andando muy bien. Bueno, estuve un tiempo, tú lo sabes, de vacaciones, de viaje, de trabajo, y eso lo hizo aplanarse un poquito, pero aquí estamos recuperando y sí, el canal tiene un objetivo, un solo objetivo, y es aportar un poco de claridad a esta gran confusión mundial y ayudar a despertar mentes, que es lo mismo que hace Prensa Alternativa, ayudar a despertar mentes. Y aquel que quiera despertarse o seguir despertándose encontrará en nosotros una luz, no la única, somos muchos los que estamos en esta misma perspectiva. Minoría ante el apabullante ruido que hacen los medios internacionales, que hablan bien de Israel, bien de Ucrania, bien de los Estados Unidos, todos esos medios que ya sabemos que son empleados o que son pagados, entre otras cosas, por USAID en los Estados Unidos. Pero 6.000 periodistas pagados por ellos, qué vergüenza, ¿no? Así que sí, el canal anda muy bien y es siempre un honor y un placer colaborar semanalmente desinteresadamente con Prensa Alternativa. Un placer compartir contigo, Enzo. Muchas gracias, Ariel. Ya lo saben, amigos, querido público de Prensa Alternativa, ingresen a Geopolítica de Ariel Umpierres, disfrute sus en directo, sus videos, los shorts, en fin, hay una variedad por donde se le mire. Hay un video que publicó, por ejemplo, un en directo de Geopolítica en los conflictos de Ariel Umpierres. Revíselo, visítelo, aprovéchelo, disfrútelo al querido Ariel. Y por supuesto, en Prensa Alternativa también tenemos el privilegio de escucharlo, y sus exposiciones son impresionantes. Ariel, te doy muchas gracias, te agradezco, y al público también que se ha sumado como siempre a nuestro espacio. Los invitamos a darle me gusta, comentar, compartir, que es totalmente gratis, ya lo saben, con eso nos estarían ayudando a crecer ambos canales. No se olviden, así es, nos reencontramos muy pronto, hasta la próxima. Saludos.